Buenas tardes. Continuamos con este programa de píldoras tecnológicas en el stand de Agritech Murcia y vamos con una interesante charla, yo creo que compartida por dos empresas punteras del sector en la región de Murcia y por supuesto el Centro de Investigación Público Fundamental de esta comunidad autónoma, que es el CEBAC-CSIC. El motivo de encontrarnos aquí es para dar claves fundamentales a través de las iniciativas privadas y públicas para elegir un buen equipo de fertirriego y, por supuesto, en sensorización avanzada en cultivo hidropónico. Por eso tenemos aquí a Luis Miguel Peregrín, que es el CEO de Ritec. Tenemos también a continuación con Alejandro Guardiola, que es exactamente, y lo veo rápidamente, es el responsable de oficina técnica de Odins. Y en tercer lugar a Jesús López por parte del CEBAC-CSIC. Él es el responsable de manejo agronómico de cultivos frutales y transferencia de tecnología del grupo de mejora genética de frutales de este centro de investigación. Luis Miguel, ¿cuál es el valor diferencial de Ritec? Bueno, nosotros llevamos ya casi 40 años dedicados al mundo del fertirriego. Empezamos con el cultivo hidropónico hace ya más de 30 años en la zona de Almería y pudimos aprender un poco las exigencias de este tipo de cultivo tan tecnológico. A partir de ahí fuimos aprendiendo e implementando en equipos propios todas esas mejoras que íbamos aprendiendo. Eso hace que en la actualidad tengamos desarrollado en el mercado el equipo Nutritec. Es un equipo con un bagaje tecnológico muy alto, con una experiencia en todo tipo de cultivos, sobre todo en los de alta exigencia. Y ese es un poco el punto de diferenciación, es decir, lo que yo llamo el corazón del sistema. Si no tienes un buen equipo de fertirriego, pues todo lo demás tampoco va a producir todo lo que tú necesitas. Al final es el punto de partida. No es solamente el elemento fundamental, todo tiene que estar integrado desde los filtros, válvulas y goteros para que el resultado final sea el deseado, ¿no? Pero qué duda cabe que el equipo es el punto de partida. Tener todo bajo control, ¿no? Para poder que al final la eficiencia se plasme en... Bajo control, y si hablamos de cultivo hidropónico, segundo a segundo. Es decir, el cultivo hidropónico son cultivos de máxima exigencia porque son riegos muy cortos. Estamos hablando de regar 4 o 5 minutos muchas veces al día, pero en esos 4 o 5 minutos yo tengo que dosificar y que ese equilibrio de nutrientes vaya perfecto para que cuando llegue la gota a la raíz esté en ese equilibrio necesario para que la raíz lo pueda aprovechar bien y lógicamente sacarle el máximo rendimiento. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en la siguiente pregunta. Vamos a Odins. ¿Cuál es el valor diferencial también de Odins? ¿A qué os dedicáis en la innovación? Odins está especializada en el desarrollo y despliegue de soluciones IoT en todos los ámbitos, desde la agricultura, la industria, las ciudades inteligentes. Entonces, al final nuestra especialidad es el despliegue de redes de sensores y sistemas de telegestión que permitan tener un control óptimo y fino de todos esos parámetros que comentaba Luis Miguel que necesitas tener para bien tu cultivo. Como decía, el cultivo hidropónico es un cultivo muy exigente y ahí es donde entramos nosotros para ese despliegue de sensores que permitan tener ese control. Muchas gracias. Jesús, la parte investigadora del CEBAC, danos un poco una síntesis sucinta de qué os dedicáis. Buenas tardes, bienvenidos a todos, sobre todo a los seguidores online de Agritech. Gracias por esta invitación, lo primero. Algunos de vosotros sabréis, los que no os explico, el CEBAC-CSIC es un centro de investigaciones agrarias que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este centro está localizado en Murcia y nuestra especialidad o la especialidad del centro en general es investigar sobre los distintos ámbitos de cultivos agrarios, incluso en su parte final que son usados como alimentos. Lo conformamos diferentes grupos de investigación, tecnología de alimentos, riego, estreses abióticos y en mi caso mejora genética.
Ese es un trabajo esencial en la agricultura. Nosotros hacemos investigación, intentamos llevarla a su máximo exponente. Como no, después hay que ponerla no solo en valor, sino en práctica. Para eso están las empresas. Y nuestra función principal es, en todo tipo de cultivos, sobre todo en el caso de hidropónicos, identificar los hándicaps o los puntos flacos de cada cultivo, de cada cultivo, para poder mejorarlo. En qué podemos avanzar, qué hay que solucionar y qué podemos modificar. En ese aspecto, como hablaban los dos compañeros anteriormente, la sensórica es esencial cuando hay comportamientos de la planta, sobre todo fisiológicos, que a simple vista nosotros no podemos ver, pero necesitamos conocer para anticiparnos con unas medidas que nosotros decidimos en base a lo que obtenemos de información de esta sensórica para poder plasmar y conseguir las mejores producciones para llegar a una buena rentabilidad. Luis Miguel, yo quiero un buen equipo de fertirriego para cultivo hidropónico, pero ¿qué criterios tengo que seguir antes de lanzarme a por uno? Bueno, no es fácil. La verdad es que si no se tienen conocimientos básicos, no es fácil seleccionar dentro de lo que hay en el mercado cuál es el que mejor se puede adaptar a tu cultivo. Es cierto que para cultivo hidropónico hay que ser mucho más exigente y entrar en el conocimiento profundo de cómo se hace el equilibrio nutricional. Ahí es el elemento diferenciador de todo lo que hay en el mercado. Es decir, ese equilibrio se tiene que respetar, se tiene que conseguir, obviamente, según la formulación de los especialistas y de los nutricionistas del cultivo, pero el equipo tiene que ser la herramienta que segundo a segundo mantenga ese equilibrio para que luego la paella siga rica. Si no hacemos un equilibrio adecuado de arroz y agua y demás nutrientes, nos va a salir la paella acuosa. No necesitamos ese equilibrio, es importante. De ahí la necesidad de que si tenemos eso, la planta finalmente nos lo va a mostrar pues, con una mayor calidad y una mayor producción. Repito que no es fácil, pero lo importante es que se valore la experiencia y el producto. Es decir, nosotros como empresa llevamos, he dicho antes, 30 años en hidroponía. No hay muchas empresas actuales en el mercado que puedan decir que llevan la experiencia nuestra. Hay, pero cada uno ha tomado caminos diferentes. Es cierto que como todo en esta vida, cuando hay negocios, irrumpen nuevas empresas, irrumpen nuevos productos y muchas veces no con las consecuencias o con los resultados adecuados. Por eso muchas veces hay equipos en el mercado que no dan la talla en cuanto a las exigencias del cultivo requiere. Alejandro, habéis comentado y con razón que son cultivos muy exigentes, sobre todo el invernadero. Además, el cultivo de invernadero en Europa, el 35% está en nuestro país. Hablamos de unas 200.000 hectáreas en total en Europa. ¿Cuáles son esa serie de factores, de problemas que os estáis encontrando a través de la experiencia de los agricultores? El principal problema de un invernadero creo que es el impacto ambiental. Al final estamos aportando una serie de nutrientes, estamos ocupando un terreno, estamos aplicando unos químicos, al final hay un impacto ambiental, está claro. Al final, nuestra propuesta o nuestra implicación en este ámbito es intentar minimizar este impacto, desplegar los sensores y la tecnología necesaria para unir este puzzle del que estamos hablando ahora mismo, la experiencia agronómica, esa combinación de nutrientes que hay que aplicarle a un cultivo para que crezca correctamente, ese equipo de fertirriego que lo aplica correctamente y de alguna manera obtener un feedback del suelo y de la planta para saber que lo estamos haciendo realmente bien. Por eso lo que comentaba, de tener ese feedback para poder adaptar la respuesta. Jesús, no sé si desde Cebas CSIC ya podéis dar pistas para solucionar esos problemas, esa dificultad a la hora de elegir un buen equipo en fertirriego o ese problema de impacto ambiental. ¿Qué habéis detectado para dar esas soluciones? Es una pregunta bastante complicada.
Lo que sí está claro es que cualquier cultivo depende de distintos factores. Y hay tres principales, que es el factor humano, es decir, la capacidad que tiene el propietario de actuar, la capacidad tecnológica, porque tú puedes querer hacer un invernadero con un cultivo de tomate o por qué no, un cultivo de frutales en una zona como puede ser Holanda, donde se podría dar bien, donde podría ser mucho más sostenible incluso que en una zona, en una región como la de Murcia, que es algo que la gente no interpreta. Entonces, tenemos esa tecnología, que es el segundo punto. Y luego somos capaces de aplicarlo, porque muchas veces en invernadero se piensa, vale, genero el invernadero, me compro un equipo de fertilización que he visto por ahí o que me han dicho no sé quién, vale, pero es que tienes unas necesidades, tienes que aplicar un calcio en un momento, tienes que tener un fluido constante de tu agua de riego, tienes que tener un control de pH, conductividad, en fin, una serie de factores que tienes que aplicar, pero que desgraciadamente mucha gente no hace. Entonces no llegas a obtener lo que ese invernadero te podría dar, por lo cual muchas veces te ves frustrado porque no consigues el éxito que inicialmente necesitabas. Para poder aplicar esas cosas que dice Luis Miguel, primero hay que saber detectar lo que quiere nuestra planta, que es lo que dice Alejandro. Es decir, porque yo puedo pensar, vale, pues me apetece que, al decir algo, mis tomates estén súper dulces y voy a aplicar potasio. Pero lo mismo, necesito primero, a través de una sonda visual, poder comprobar si la planta necesita ese potasio, o un análisis químico del agua o un análisis foliar para, si tengo que aplicar una unidad fertilizante en un mes, lo mismo no es necesaria. Solo tengo que aplicar media unidad fertilizante o 10, y tengo el equipo que lo puede hacer en tiempo y modo. Eso es mucho más importante. Por eso la investigación, aunque nosotros conocemos muchos detalles y sabemos encauzarlos, cómo aplicarlos, es necesario que las empresas doten de herramientas para poder ir un poco más allá. ¿Vale? Quiero aplicar 2 unidades fertilizantes de potasio. Y el Luis Miguel nos dice, oye, pues disponemos del equipo que es capaz de hacerlo en tiempo sin que haya bloqueos químicos en el sustrato y demás. Eso creo que es mucho más importante que llegar, tener el dinero y comprar un invernadero. Vamos a los detalles, Luis Miguel. ¿Cómo impacta la precisión de la sensorización en el fertirriego? Danos algún caso. A ver, nosotros somos fabricantes de la herramienta que tiene que aplicar esa dosificación perfecta. No decimos qué nutrientes, para eso están los técnicos, para eso están los agrónomos, que son los que tienen que decir qué es lo que hay que poner en cada depósito. Lo que sí es cierto es que, repito, los temas de máxima exigencia, la respuesta tiene que ser muy rápida y tiene que ser muy, muy equilibrada, ¿no? Al final, todo lo demás importa. Es decir, podemos fabricar una muy buena herramienta, pero si luego no sabemos cuándo hay que regar, pues lógicamente vamos a hacer desajustar el funcionamiento. El tema de la adquisición de datos, que es lo que últimamente más se está escuchando, ha venido a ayudar, lógicamente, a esta pata que nos faltaba. Pero no nos dejemos engañar, no le quiero quitar negocio aquí a mi compañero. De nada sirve adquirir muchos datos si luego no vamos a hacer una alimentación adecuada. Entonces hay que empezar desde la base. Y la base es tener un buen equipo de fertirriego, para a continuación adquirir los equipos de adquisición de datos y poder terminar en ese proyecto de saber cuánto y cuándo hay que regar. Nosotros con Odin hemos trabajado en varios proyectos de investigación, incluso con el CEBAS, en algún proyecto conjunto, precisamente para afinar esa herramienta. Es decir, sensores, electrónica, hay toda la que quiera en el mercado. ¿Cómo la debo de utilizar? Es lo difícil y es lo que hay que experimentar para darle la herramienta al agricultor la más precisa posible, para que tenga que pensar lo menos posible y finalmente poder sacar el fruto que se pretende. Alejandro, vamos a esa adquisición de datos, ese procesamiento de datos, ¿no? Se llama técnicamente IoT. Danos una rápida visión. Bueno, a ver, al final, sobre todo el cultivo hidropónico, que me comentaba Luis Miguel antes,
Es un cultivo muy exigente y en el momento en el que, bueno, el cultivo en suelo agrícola permite tener mayor flexibilidad. Cometes un error y lo tolera, pero un fallo en un cultivo hidropónico puede resultar en una pérdida completa de un cultivo. Entonces, bueno, el aplicar estas tecnologías de IoT, el despliegue de sensores, el tener información incluso de nutrientes específicos con sensores de iones específicos de cualquier químico, pues permite generar alertas para que ese usuario pueda tomar decisiones antes de tiempo. Lógicamente, un equipo de fertilización bueno, testado en el mercado, pues va a dosificar correctamente en base a las instrucciones que mandemos de qué hay que aportar de cada cosa. Pero obtener esa información de cómo está afectando en el suelo puede anticipar a esa pérdida o ese fallo o ese problema que puedas tener. Entonces, bueno, dentro de este campo el IoT tiene un recorrido bastante importante. Jesús, hablaban de que vosotros mandáis las instrucciones, ¿no?, de alimentación. Compárame ese binomio, adquisición de datos, procesamiento de datos, buen equipo de rastreo. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Vamos a ver, en ciencia y en ciencia aplicada a veces tenemos ideas de qué cosas pueden suceder, por dónde, cómo piensa nuestra planta, porque los técnicos, los agrónomos o los propietarios tenemos una idea de cómo funciona la vida, la planta funciona a su manera y muchas veces no la comprendemos, nos pasa como a la familia, no comprendemos a nuestros hijos y tal. Entonces, hay que saber cómo piensa nuestra planta, lo primero. Y cuando sabes cómo piensa nuestra planta, o puede pensar, o qué le puede suceder en diferentes aspectos, cómo puede tolerar un estrés, cómo puede tolerar una superproducción, cómo puede tolerar o cómo le afecta una falta de producción, pues necesitamos encontrar esos parámetros que nos van a variar esa producción. Y muchos de ellos ya los conocemos, como los datos del NDVI, vigor, no sé qué, pero a veces a los científicos se nos ocurre, oye, pues, lo mismo necesito una sonda para saber cómo fluye la savia, ¿no?, en un frutal, entonces eso deriva en los nuevos o ahora muy usados sensores dendrómetros y demás. ¿Por qué? Porque queremos adquirir otros datos que nos van a dar mucho más información que los que hay. Los que hay los sabemos interpretar y tienen un valor, es necesario, pero necesitamos correlacionar con otros datos para afianzar nuestro criterio y ponerlo a punto. Y cómo no, si quiero medir, como vuelvo a lo de antes, quiero medir el flujo de savia, eso quiere decir que mi cultivo tiene un potencial alto, pero no tengo las condiciones, no solamente de riego, sino en el invernadero, climáticas, para que la planta pueda expresar su mayor potencial, porque lo tengo limitado en contenido de CO2 en el interior o en temperatura o demás, o necesito aplicar 20 riegos de 2 minutos a la hora, pero no tengo el equipo necesario y solamente le doy un riego cada 2 horas, porque eso es necesario combinar las tres partes. Por eso planta, tecnología y aplicación es súper necesario. Miguel, tenemos los datos, pero ¿cómo influyen al final en las decisiones en el fertirriego? Decías además que se te iba a actuar con muchísima rapidez. Bueno, a ver, la tecnología ha llegado para ayudar. Hasta ahora suplantar la mente humana va a ser difícil, ¿no? Aunque ya lo está consiguiendo poco a poco. Pero esperemos que eso no ocurra, porque si no, no vamos a necesitar al ser humano. Pero no, es cierto que la adquisición de datos integrada con los sistemas, teniendo una buena herramienta, lógicamente es lo que va a permitir que segundo a segundo el agricultor pueda llevar ese control. No olvidemos que los cultivos de alta eficiencia, de máxima necesidad, necesitan monitorearlo continuamente, ¿vale? Entonces, al final de ese control es preciso, la planta va a ser más productiva, más lustrosa. Necesita mucha experiencia, pero bueno, para eso están las empresas especializadas que lógicamente también se nutren de la experiencia de los agricultores. No olvidemos que no somos más sabios que los agricultores. El agricultor es el que nos pone los retos, nos pone lo que tenemos que ofrecerle para que mejore. Y al final nosotros en nuestro equipo, las condiciones de trabajo de nuestro equipo vienen de nuestros socios, los agricultores,
en sus máximas exigencias. Y ahí vamos. Quería Jesús Lo que decía Luis Miguel, quería decir que es necesario, de obligado cumplimiento, que todo esto que estamos hablando, de información de los cultivos, sensorización, aplicación, debe estar integrado. Una cosa que sucede habitualmente es que hay productores o hay sistemas de producción como en invernadero donde tengo los sensores por un lado. La semana que viene me pongo a ver cómo iba el contenido de sodio en mi solución, y a la semana después entonces le digo a mi técnico, oye, vi la semana pasada que tenía el sodio alto, y entonces a la semana siguiente llega el agricultor y no, eso no va así. En la agricultura de precisión, es como decía Luis Miguel, estoy de acuerdo contigo, debe ser casi instantáneo, o el propio equipo debe de hacer esa corrección, o nosotros tenemos que tomar esa decisión, tenemos que interpretar esos datos que obtenemos previamente, saber que estamos fuera de rango y hay que corregir, no te puedes esperar, no. Es necesario que seas todo integrado y rápido. Odins, ¿qué experiencia tenéis en esta sensorización avanzada y cuáles son los equipos más demandados para cultivos hidropónicos? Bueno, BIM tiene ya una experiencia de cerca de 10 años. Bueno, en colaboración, como decía antes Luis Miguel, con RITEC y con el CEBAS, se han hecho infinidad de proyectos. No sabría decirte ahora mismo el número de proyectos, tanto de investigación como despliegues en campo. No solo en invernadero, también en el cielo abierto, con cultivo en suelo, se han hecho también despliegues de sensores. Al final la experiencia, como decía Luis Miguel, la dan esas instalaciones, esos proyectos donde cada zona cambia la naturaleza del suelo, el tipo de cultivo que estás monitorizando. Al final no todas las soluciones sirven para todos los sitios. Entonces, bueno, pues esa experiencia de monitorizar, como decía antes, no solo la agricultura, sino la industria, las ciudades, todo, nos da ahora pie a que podamos meternos en otros fregados, como el tema del despliegue de modelos de datos para que haya una inteligencia artificial que tome decisiones. Es hacia donde vamos, queramos o no, al final el futuro está ahí. Tendremos despliegues que directamente automatizarán esos fertilizantes, los algoritmos, exactamente. Entonces, bueno, ese es el futuro, ya estamos trabajando en eso, ya se están haciendo muchos proyectos y al final se está investigando en esa línea. Y de aquí a nada será el presente. Tendremos soluciones que tomarán nuestras decisiones y las personas pues tendremos que recoger solamente el fruto de esa inversión. Vamos muy bien de tiempo, la verdad es que os agradezco vuestra capacidad de síntesis en dar esas claves. Si queréis nos adentramos, nos quedan 10 minutitos, nos adentramos un poco en esas claves de la inteligencia artificial, los algoritmos. ¿Está demasiado cerca o demasiado lejos esas variables nuevas? A día de hoy ya tenemos soluciones plenamente integradas en el mercado para monitorizar el suelo, la planta, el clima, el suelo, el aire, todo, el agua, la calidad del agua. Son soluciones que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Se han estado recogiendo datos durante 10 años, más años. O sea, los datos los tenemos. Para poder tener un algoritmo o un sistema que pueda tomar decisiones, lo importante son los datos. Los datos ya los tenemos. Ahora se trata de traspasar esa inteligencia y ese expertise que tienen los agrónomos, intentar que una máquina sepa tomar esas decisiones. No está lejos, ya hay algoritmos que te dan recomendaciones. De momento se tiende a eso. Todavía no se deja que se tomen decisiones por lo crítico que hablábamos, de que cualquier cambio en un nutriente puede echarnos a perder un cultivo. Pero sí se hacen recomendaciones al agricultor de, oye, pues creemos que te estás pasando en este nutriente o creemos que puedes tirar por aquí, que puedes tirar por ahí. Ya hay despliegues de ese tipo en funcionamiento o sea que relativamente pronto tendremos soluciones que tomen esas decisiones. Danos tú la visión de RITEC en esta predicción. A ver, en lo que son cultivos al aire libre, cultivos en suelo, eso ya está en marcha. Es decir, la predicción y los algoritmos, como no tenemos mucha urgencia en la aplicación, están ya y funcionan bien. Cultivos de frutales y otra serie de cosas. En cultivos hidropónicos todavía falta.
cultivo hidropónico nos puede cambiar las condiciones por minuto. Entonces ahí la cosa todavía cambia. ¿Que se pueda conseguir? Se conseguirá. Pero ahí ese tipo de cultivo es mucho más exigente. Entonces la variabilidad que tenemos a lo largo de un día, desde que sale el sol hasta que se pone, cambia las necesidades y las condiciones de lo que la planta necesita. No es lo mismo lo que le vamos a dar a las 10 de la mañana que lo que le podemos ofrecer a las 13 horas del mediodía, donde el sol pica al máximo y la planta necesita nutrirse a tope, ¿no? Entonces, esa exigencia todavía le falta. ¿Se podrá llegar? Sí, claro que sí, porque al final cada vez más hay análisis de infinidad de datos, ¿no? Pero bueno, pues será una herramienta más. Quizás se pueda conseguir una perfección mejor que la que puede aplicar el agricultor y el final será beneficioso, puesto que lo que vamos buscando siempre es producción, kilos, calidad y poder vender cada vez más caro. Pasamos el testigo a Jesús López por parte del CEBAS CSIC. ¿Estáis trabajando en alguna línea en inteligencia artificial en este panorama del cultivo hidropónico? Podría decirte que sí, estamos intentando hacerlo. Para hacer una línea fiable en ese sentido se necesitan, como estamos hablando, muchos datos, muchos escenarios, un escenario positivo, un escenario negativo, el peor de los escenarios, diferentes condiciones en diferentes variables. Y esos algoritmos que ahora no suenan mucho con la inteligencia artificial y demás, los creamos nosotros, los creamos los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano, pero sí es una herramienta que necesitamos porque es capaz de tener en cuenta todos esos escenarios adversos o positivos y demás mucho antes que una propia persona. Pero todos esos parámetros los tenemos que haber divisado o contemplado nosotros previamente. Es decir, todas esas situaciones se tienen que haber dado con sus consecuencias y las integramos como herramienta para usarlas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos estado intentando y seguimos haciéndolo, predicción para la maduración de frutos, donde tienes que integrar diversa información, una parte de la información de crecimiento de la planta, otra de cómo se comporta el fruto, otra de cómo se solubilizan los azúcares, cómo se reducen las acidez. Es decir, tienes que integrar tanta información que es complicado, pero cada vez más se va agotando, por lo cual ya se van generando modelos predictivos en la maduración, por ejemplo, de frutas de hueso, de pimiento y demás, donde antes, como os decía, ¿qué datos tomamos? Antes decía, este pimiento está maduro porque ya está rojo. Vale, ahora no. Ahora ves que el contenido de clorofila aún está alto ahí, aunque tiene el color, por lo cual eso lo integras. Aunque lo veas rojo, sabes que le queda más días porque la clorofila aún no se ha degradado. Bueno, en fin, una serie de cosas que son las que se están haciendo. ¿Qué pasa? Que trabajamos con seres vivos, trabajamos con plantas, trabajamos con frutos, que no es fácil analizar. ¿Seríamos capaces de predecir qué haría Alejandro mañana a las 9 de la mañana? No, podemos intuir un poco. Jesús López por parte del CEBAS CSIC, muchísimas gracias. Gracias a ti. Guardiola por parte de Orins y Luis Miguel Peregrín, CEO de Ritec. Yo creo que ha sido muy fructífera esta mesa redonda y esperamos un poco también la respuesta de los que nos están viendo y nos van a ver a través de las redes sociales. Muchas gracias.